manera que lo atendamos siempre bien. Hemos notado, mis queridos hermanos, que aquellas personas que no mantienen esa relación con Dios, con los espíritus superiores, no son pacíficos, son seres rebeldes. Parece que tuvieran resentimiento de la vida, que los impulsara a denigrar de todo. Porque en Dios nosotros vamos a encontrar la conformidad, vamos a encontrar el apoyo, vamos a encontrar la conciencia exacta de las cosas y sobre todo la ayuda de los mensajeros divinos para que nos mantengamos fieles a nuestros objetivos y a nuestros propósitos. Por eso les recomiendo a todos que sin ninguna duda tratemos de acercarnos siempre, cada vez más a Dios, nuestro Padre Creador, a través de nuestro guía, a través de nuestros protectores, a través de Jesús o de otros espíritus elevados, y también directamente con Dios, porque Él ya es sabido que escucha cualquier cosa que nosotros digamos, incluso que pensemos. De esta relación estrecha con Dios van a sobrevenir siempre cosas buenas para nuestro destino. No nos vamos a arrepentir nunca de sentirnos hijos de Él y de compartir con Él nuestras alegrías y nuestras esperanzas. El segundo punto que queremos destacar para nuestra lucha contra la violencia en el hogar se relaciona con la educación. Los padres acostumbramos dejar en manos de los maestros, de los profesores y después de los catedráticos en las universidades el cuidado de educar a nuestros hijos. Y no nos damos cuenta que la responsabilidad de ellos es tan solo la de ilustrarlos. A través del conocimiento que ellos despiertan en sus mentes, nuestros hijos van a saber diversas cosas, diversas materias. Que estamos rodeados por el océano Atlántico y el océano Pacífico, que tenemos determinadas montañas, que producimos muy buen café, etcétera, etcétera. Esas cosas nos las enseñan los profesores y los maestros. Claro que a veces ellos, tratando de ayudar al alumno, también lo aconsejan sobre cuestiones morales. Pero el consejo sobre cuestiones morales corresponde a los padres. Pues el espiritismo nos aconseja que desde el momento mismo en que el niño ha sido engendrado, desde el momento mismo de la concepción, este espíritu está en capacidad de oír lo que nosotros le decimos. No importa que todavía se encuentre en el vientre de la madre. Allí mismo se le pueden dar orientaciones, diciéndole más o menos así: hijo, sé bienvenido a nuestra familia. Nosotros nos vamos a sentir, y de hecho nos sentimos muy felices de que tú formes parte de esta familia. Ahora queremos que sepas que te vamos a amar mucho, que nuestro amor va a ser tuyo permanentemente, que vamos a luchar para que no te falte nada, que vamos a insistir para que tengas muy buena educación y muy buena preparación. Todo eso vamos a hacer por ti y mucho más, porque te amamos. Pero también debemos decirte que en nuestra casa existen reglas que deben ser obedecidas. Queremos que tú seas un hijo fruto del amor,
pero queremos también que tú seas respetuoso de las cualidades morales que adornan a nuestra familia. Queremos que tú respetes, que obedezcas, que seas responsable, que cumplas con tus deberes. Queremos, en fin, que seas un hijo bueno, un hijo noble, un hijo lleno de virtudes, a quien vamos a ayudar. Y esto es importante porque el niño desde esa temprana edad ya tiene conocimiento, ya tiene capacidad para entendernos poco a poco. Así las cosas, queridos hermanos, se dice que el primer día del alumbramiento del niño es el primer día de clase, para que nosotros vayamos desarrollando en él, pues, toda esa estructura moral, todos esos fundamentos morales, todas esas bases morales que luego irán a ser de gran importancia en el desarrollo de su vida. Lamentablemente estas cosas no se están haciendo de manera debida. Los padres actuamos con negligencia en estos casos, con abandono, con olvido, y dejamos que nuestros hijos los eduquen los profesores y los eduque la vida. Como consecuencia de ello, vamos a recoger muchas veces resultados muy ingratos. Es por esa razón que recomendamos a todos los padres que actúen con eficiencia, con dignidad, con profundidad, con empeño, con perseverancia en el corazón de los hijos, para que estos cumplan con las especificaciones que nosotros queremos que ellos tengan. En este sentido debemos explicar también lo siguiente. Hay una corriente muy importante en el mundo de personas que desea que sus hijos sean exitosos, pero el éxito para ellos no viene a ser otra cosa que la acumulación de dinero. ¿Ve? Nuestros hijos son ricos en dinero, son ricos en posesiones materiales, luego son exitosos. El éxito según Dios no es este. El éxito según Dios es lograr que nuestros hijos sean buenas personas, honorables, honrados, con pundonor, que tengan vergüenza para hacer las cosas, que den su palabra y la cumplan, que por supuesto no sean ladrones, ni tampoco corruptos. Y esto es muy importante. Ese es el éxito, ese es el modelo que nosotros queremos tener de hijos. Como padre, no me interesa que mis hijos sean millonarios. Yo deseo que mis hijos sean virtuosos, nobles, respetuosos y buenos. Prefiero un hijo así a tener un hijo con muchos millones pero que sea un bandido. Y esta es la manera de pensar de muchos padres cristianos. Entonces el espiritismo enarbola las banderas del éxito en el sentido de que el éxito sea realmente producto de las luchas de cada uno para ser virtuosos. Quisiera, aprovechando su paciencia, leerles aquí una cita que tengo que resume en pocas palabras lo que estamos tratando de decirles. Y dice así: el planeta no precisa
de más personas de éxito, entre comillas, personas de éxito. El planeta precisa desesperadamente de más pacificadores, curadores, restauradores, contadores de historias y amantes de todo tipo. Precisa de personas que vivan bien en sus lugares. Precisa de personas con valor moral, dispuestas a adherirse a la lucha para tornar el mundo habitable y humano. Y esas cualidades tienen poco que ver con el éxito tal como vuestra cultura lo ha definido. Estas son palabras del Dalai Lama recogidas en nuestro Facebook. Entonces vemos a través de estas palabras lo que le hemos venido diciendo. El éxito radica en que los padres podamos transmitir con nuestro propio ejemplo a nuestros hijos las cualidades morales que a ellos les van a adornar. Si tenemos unos hijos, repito, multimillonarios, pero que moralmente son unos bandidos, nosotros como padres habremos fracasado. Si tenemos unos hijos, por el contrario, que no son multimillonarios, pero que son personas buenas, personas honestas, personas nobles, responsables, cumplidoras de sus deberes, etcétera, etcétera, entonces habremos logrado la grandiosa finalidad que nos proponíamos en esta vida. No olvidemos eso, porque muchas veces los mismos padres llenos de orgullo impulsamos a que nuestros hijos estudien determinadas carreras y dejamos de lado algunas artes y algunos oficios que son verdaderamente rentables y más necesarios que las carreras que nosotros elegimos para nuestros hijos. De todas formas, cerrando este capítulo, quisiera resumirlo diciendo que la educación, tal como la entendemos, en el sentido de cambiar los hábitos de las personas, de manera que cambien también sus comportamientos, en este sentido, repito, es que entendemos el éxito, no en ningún otro. Así, la educación debe ser aquella palanca de progreso que ayude a nuestros hijos a ser verdaderamente seres humanos conscientes de sus responsabilidades y de sus deberes. Es natural que tanto en este punto como en el punto anterior se nos han quedado atrás muchas cosas que son importantes. No pretendemos agotar los temas, tan solo traemos acá unas inquietudes para que ustedes por su cuenta, en sus estudios particulares, las analicen y las profundicen, pues de eso se trata. Bien, el tercer punto que consideramos muy importante para combatir y desterrar la violencia es lo que nosotros hemos llamado la terapia del amor. El amor, según el decir de los grandes espíritus, es la fuerza más poderosa que existe en el universo. En el decir de Emmanuel, en el libro Pablo y Esteban, el amor es la fuerza de Dios que equilibra el universo. En el decir de Juan el Evangelista, en una de sus cartas, Dios es amor. Todas estas cosas debemos tomarlas en cuenta al considerar este sentimiento noble que asume connotaciones divinas en la medida en que nosotros lo aplicamos con justicia y también con dedicación en los demás. El amor es una fuerza
increíblemente elevada, que va a soportar y ayudar al hombre en sus necesidades materiales y que después le acompañará su peregrinaje en el campo de la espiritualidad. Muchas cosas se han dicho sobre el amor, pero el amor que sirve, el verdadero impulso divino que fragua estos sentimientos, nos dice que el amor es la acción que nosotros desarrollamos a través de la caridad a nuestros semejantes. Como hemos estudiado en otras ocasiones, sabemos que la caridad se divide en dos vertientes. La vertiente material, en la que nosotros regalamos cosas. Esa vertiente material, todos hemos participado en ella de alguna manera, llevando al centro espírita determinadas cuotas de alimentos en el curso de los años. Con este tipo de caridad nosotros entregamos cosas. Pero luego esta fuerza imponderable, esta fuerza grandiosa que regenera, es capaz de regenerar al hombre, también tiene otra vertiente, la vertiente moral. En la vertiente moral uno no da cosas, uno se da en amor a los demás, para atenderlos, vivificarlos y hacerlos que se lleven bien con su destino y que no estén protestando y rebelándose. Así, el amor es una fuerza extraordinaria. Y los estudios que hay sobre criminalidad nos dicen, mis queridos hermanos, que los grandes asesinos, los grandes criminales, los grandes renegados de la historia han sido personas que han recibido muy poco amor. Que una persona que haya recibido suficiente cuota de este elixir divino es una persona que se mantiene tranquila, que se mantiene serena, que se mantiene en buen estado de ánimo. Por eso el amor es tan especial, porque lo encontramos en todas las acciones más nobles del hombre. El amor sería la madre del sacrificio, sería la madre también de la renuncia, o el padre si ustedes quieren. Sería también el padre de toda inspiración bella, de toda inspiración noble que nosotros podamos realizar. Porque estos sentimientos los vamos a encontrar en todas las obras buenas que llevemos a cabo. Y esta fuerza poderosa nosotros la tenemos en nuestras manos. Y con ella, indudablemente, podemos hacer y realizar grandes cosas. Pero para empezar tenemos que querer hacerlas. Porque muchas veces nuestro deseo de hacer el bien es un deseo diminuto, que no resiste la primera duda. Y entonces nos detenemos y dejamos de realizar el bien que habíamos planeado. Según nos dice el apóstol Pablo en el capítulo número 13 de la primera epístola a los Corintios, el amor es una fuerza muy grande, porque nunca se irrita, nunca busca lo suyo, nunca pasa de moda. Por eso nosotros decimos también que el amor es la fuerza de Dios que impulsa en nuestros corazones a que hagamos
las cosas más nobles de la vida. Se ha demostrado en innumerables oportunidades que este sentimiento es grandioso, que tiene una fuerza enorme, que resiste todas las tempestades y que puede ayudar al hombre en sus búsquedas, sean estas científicas, filosóficas, religiosas o humanas. Este sería el tercer punto de la solución que nosotros traemos para combatir ese flagelo que es la agresividad y la violencia. El cuarto punto que les ofrecemos a los hermanos es que para poder desarrollar cualquier actividad noble, sea cual fuere ella, nosotros vamos a necesitar de paciencia, de mucha paciencia, incluso de paciencia con nosotros mismos, porque no es fácil encaminarse por estos campos y triunfar si el hombre no cuenta con la ayuda de Dios y con sentimientos nobles para llevar a cabo esta proeza que decidió realizar. La paciencia es enorme, tiene una fuerza increíble. No se detiene, pero sabe esperar para conducir nuestros propósitos a la victoria que ansiamos. Nuestra Santa Teresa decía: nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Si analizamos con atención el contenido de estos versos, nos vamos a dar cuenta que tienen una gran relación con los estudios que venimos realizando sobre la paciencia y que están contenidos en el Evangelio según el Espiritismo. Esta gran doctora de la Iglesia supo penetrar el sentido profundo y dejar estas sentencias allí proclamadas para que nosotros viniésemos a hacer uso de ellas y al hacerlo nutriésemos también nuestros corazones sedientos todavía de alegría y de paz. La paciencia es un recurso notable, es una fuerza imponderable, importante, que no podemos menospreciar. Siempre contamos la historia, hay dos historias sobre este particular. Cuando nosotros estábamos iniciando nuestro trabajo con el libro espírita, nos parecía que no teníamos condiciones para llevar a cabo esta tarea tan importante y tan llena de riesgos. Y entonces fuimos donde Francisco Cándido Javier, nuestro chico Javier, a preguntarle si nosotros teníamos condiciones para llevar a cabo la misión que se nos había encomendado. Y él nos dijo que sí, que siguiéramos adelante con mucha fe, con mucho impulso, con mucho brío, porque realmente teníamos condiciones, pero que necesitaríamos de paciencia, de mucha paciencia, de paciencia incluso hasta con nosotros mismos. No ha pasado un día, queridos hermanos, sin que nosotros recordemos la sabiduría que contienen estos consejos que Él nos dio. Y cuando todavía teníamos empresas, nosotros quisimos saber
¿Qué tanta necesidad tiene un hombre de paciencia? Si es más importante la paciencia que el dinero. Y un día hicimos una encuesta. Teníamos entonces 4 empresas, una grande y 3 pequeñas. Y los jueves eran los días en los que teníamos caja, en los que hacíamos todos los pagos, incluyendo también los gastos para nuestro hogar. Y en esa ocasión, esa semana hicimos 76 pagos a proveedores, suministradores, personas que nos traían materia prima, el pago de la nómina, etcétera, etcétera. También los recursos para la familia en la casa. Hicimos 76 pagos. El día siguiente, que era viernes, nosotros queríamos saber cuántas veces iríamos a necesitar de paciencia. Y fue así que nos decidimos a llevar una contabilidad. Y ese día en la casa surgió un problema con el café, una mosquita le cayó al café, y ahí íbamos a formar un lío cuando nos acordamos que ese no era el propósito de nuestra vida, que teníamos que tolerar, que nuestra esposa no tenía culpa ninguna de que aquella mosca se hubiera extraviado y viniera a caer precisamente en nuestro café. Después salimos al garaje, tratamos de prender el vehículo y resulta que la batería se había echado a perder. Arreglamos lo de la batería y entonces nos dimos cuenta de que había un caucho que se había desinflado. Y así sucesivamente se iban acumulando cosas. Cuando salimos de la urbanización, allí todavía está un semáforo bien grande y lógicamente esperamos a que nos diera la luz verde. Cuando me tocaba el paso, yo estaba de primero en la fila, otro carro venía en sentido contrario como a 140 por hora, comiéndose la luz roja. Y yo le señalé el semáforo y solo escuché que él me decía, la tuya, la tuya. Y siguió de largo. Entonces se iban acumulando situaciones de paciencia. Total es que cuando llegó ya más adelante en el curso del día, habíamos necesitado de 176 veces usar la paciencia. Esto nos llevó a sentenciar de que se necesita más de paciencia para vivir que de dinero. Porque ahorita si yo me quedo aquí sin paciencia, hago el ridículo, me vuelvo insoportable, digo cosas inapropiadas, etcétera, etcétera. Ahora, si me quedo sin dinero, yo sé que alguno de ustedes sería capaz de llevarme a alguna parte, allá a Balcones de San Cristóbal, donde estoy residenciado, y estoy seguro que el amigo Udine no me negaría un poquito de comida para que no me vaya a morir de hambre. ¿Ve? Uno puede arreglar muchas cosas sin dinero, pero sin paciencia realmente la vida se torna prácticamente insoportable. Así las cosas, para contener en nuestros hogares y en la sociedad los ataques sinuosos y a veces bestiales de la violencia, se requiere también de paciencia, que refuerce nuestra serenidad y que nos ayude siempre a comportarnos como personas nobles, serenas, tranquilas, reflexivas, y no de estas otras que por cualquier cosa pierden los estribos y entonces dicen cosas de las que después se arrepienten. Otro aspecto que no podemos menospreciar en este estudio que estamos realizando es el aspecto de la justicia. No es necesario que les explique que mucha de la violencia que nosotros tenemos en el mundo la genera la injusticia.
la injusticia social de la cual todos somos víctimas, el irrespeto que muchos tienen hacia nuestra condición de ciudadanos, las veces que otros intervienen en nuestros derechos para menospreciarlos. Todo esto nos hace sentir a veces con rabia, pero es una rabia que debemos contener, pues no es por ese camino que nosotros vamos a lograr ser personas respetables y respetadas. Debemos contener nuestra agresividad, repito, y dar ejemplo de ecuanimidad, de paciencia y también de humildad. No es sencillo, bien lo sé, soportar los insultos de otros, las agresiones de algunos, porque el ser humano tiene unas características esenciales. Si nosotros vamos por la calle y tropezamos a alguien, yo le pido perdón inmediatamente. Y normalmente la persona me perdona. Ahora, si nosotros somos agredidos y tenemos la razón, nos sentimos tan humillados que nos provoca responder con agresividad y violencia. Pero no es negocio, digámoslo así, responder a la violencia con la violencia, responder a la brutalidad con la brutalidad. Tenemos que dar ejemplo de nuestra condición de hijos de Dios, de ciudadanos del universo, de personas realmente responsables. Aquel ser agresivo e iracundo es una persona que está enferma, no se encuentra en buen estado. Está respondiendo así, de esa manera, a veces porque no ha recibido, como decíamos antes, el amor necesario, la ayuda necesaria, porque se encuentra viviendo condiciones difíciles, en un atolladero. Entonces debemos ponernos en el lugar de esa persona y entender por qué hace esas cosas. Y fíjense en este consejo. Nosotros ya estamos, como espíritas cristianos, en una situación elevada. Hagamos que esa situación elevada sea inexpugnable. No cualquiera me puede poner violento, porque yo no quiero. Y para pelear hacen falta por lo menos 2 o más. Es cierto que vamos a recibir agresiones, que van a querer disputar con nosotros. Y esto ocurre aún en las condiciones más comunes. Salíamos allá cerca de Cerro Redondo de hacer una buena conferencia, cuando se paró en la puerta del centro espírita del salón donde estábamos haciendo un carro, una camioneta realmente, donde venían 4 hermanos que aparentemente estaban borrachos y aparentemente estaban drogados, porque un carro estaba allí impidiéndoles el paso a donde ellos querían llegar. Entonces uno de ellos saltó con una cantidad enorme de improperios, de groserías, de insultos. El que iba en la parte de atrás de la camioneta nos dijo que guardáramos silencio y que no le hiciéramos caso. Este hombre estaba borracho también, pero tenía sentido común. Y nosotros hicimos como si no lo hubiésemos escuchado, porque para mantener la paz en el mundo, muchas veces usted tiene que hacerse el sordo. Es negocio hacerse el sordo. Es bueno hacerse el sordo.
Y nosotros nos hicimos el sordo, sin que nos comunicáramos unos con otros. El hermano Marco Antonio, los demás hermanos que estaban allá, todos nos quedamos tranquilos. Nadie respondió una sola palabra. Y este señor al fin se cansó de insultarnos, de decirnos cualquier cantidad de groserías. Y entonces siguieron con la camioneta y se fueron más adelante. No sé qué destino llevarían. Pero cuando se fueron todos dijimos, vayan con Dios, mis queridos hermanos. Dimos una pequeña prueba de nuestra educación. Digo pequeña porque era inútil que nosotros nos ofendiésemos con personas que estaban en estado de ebriedad y que posiblemente habían consumido también drogas. No tenía sentido que fuésemos a defender nuestro honor. Esas personas en esa situación en la que se encontraban, lamentablemente, no estaban en un estado sano de juicio. No estaban a la altura nuestra, no porque nosotros fuésemos más grandes, que no lo somos, sino porque ellos estaban en un lodazal al cual le habían conducido sus principios y sus decisiones, su libre albedrío, porque ellos optaron por emborracharse, optaron por consumir drogas, mientras nosotros optamos por quedarnos haciendo una reunión espírita, hablando de las cosas elevadas de Dios. Estábamos en niveles completamente diferentes, completamente distintos. Por eso cuando se fueron, le dimos gracias a Dios, claro está. No podía ser de otra manera. Pero nos quedamos tranquilos. Habíamos vencido una batalla muy pequeña, pero a la vez muy importante. Porque como hablaba hace un momento, para pelear hacen falta por lo menos dos. ¿Ven? Y eso ocurre en los hogares también. Nuestra generosidad, nuestra bondad, nuestro cariño. Sabemos que a veces eso es como echar perlas a los cerdos, que no entienden las personas. Pero tenemos que enseñarles a ellos que somos seres educados, que no nos vamos a dejar arrastrar por esas situaciones convulsas y negativas. Entonces, ese sería el quinto punto, el de la justicia. El sexto punto, que es también muy necesario, es el de la comprensión. La comprensión es necesaria. Ante cualquier circunstancia, nosotros tenemos que aprender a colocarnos en el sitio, en el lugar del otro, para que podamos entender su situación. Si somos hombres y tenemos alguna dificultad con una mujer, bien sea esta nuestra esposa, nuestra hija, nuestra suegra, cualquier persona que conviva con nosotros o cualquier persona de fuera de la casa, tenemos que activar el lado femenino que nosotros tenemos los hombres y tratar de entender a aquella dama en sus reclamaciones. Y si fuese el caso de una mujer, que active también su lado masculino y que entienda por qué aquel hombre está en aquellas circunstancias, sufriendo de aquella manera y tratando de agredirla, aunque sea con palabras. Estas son las salidas. La comprensión es vital porque nos lleva a entender mejor la vida de los demás. Sabemos hoy día que muchos seres sufren. No podemos decir que los 7.000 millones de personas que existen encarnadas en este mundo viven una vida feliz, porque no es verdad. Todos pasamos por apremios y dificultades. Nuestros días no son fáciles. Sabemos de eso. No necesitamos que nos lo repitan. Pero puedo decirles también
y esta sería la séptima medicina para combatir la violencia. Podemos decir también que nosotros somos hombres de fe y mujeres de fe, que sabemos que este momento trascendental que nos está tocando vivir es muy efímero, que pasa con mucha rapidez, que bien sea la belleza o la juventud, que bien sea el dinero o el poder, todo puede pasar en unos años, en unos meses, de un lugar a otro. No confiemos en estas cosas. Confiemos más en la capacidad que nosotros tenemos de interpretar la voluntad de Dios y ejercer en el mundo su mandato divino. El Señor muchas veces necesita de nuestras manos, de nuestro corazón, de nuestra voz, para alentar a otras personas que se encuentran en una situación peor que la nuestra. Conocemos los casos de muchos que han intentado suicidarse y de otros que lo han logrado. Conocemos los casos también de algunas damas enceguecidas en su pasión que han optado lamentablemente por abortar a sus hijos. Conocemos los casos de los que pasan hambre y de los que pasan necesidad. Y conocemos también que nuestros guías y nuestros protectores desde el mundo espiritual hacen un esfuerzo grande cada día para contener nuestra agresividad y mantenernos serenos, responsables, tranquilos. Y haciendo gala de nuestra fe, sabemos que el futuro va a ser mejor para nosotros. Sabemos que Dios existe, sabemos que Él es justo, sabemos que estamos pasando por una etapa breve de transición. Todas estas cosas las sabemos, entonces pongámoslas en práctica y vamos a aprender a sonreír a pesar de las dificultades con que la vida nos prueba. Vamos a mantenernos contentos y tranquilos. No conocemos casos en los que la violencia haya sido la solución a los problemas de la humanidad. No es por ese camino que nosotros vamos a encontrar esa solución a esos problemas. Es dialogando, es conversando, es uniendo a personas que piensan y sienten distinto, hallando caminos nuevos, buscando acuerdos, tendiendo puentes de amistad y de amor. Es como se resuelven las situaciones, especialmente las más violentas. Hemos querido esta tarde traerles estas palabras. Estamos un tanto cansados y es natural, pues no ha sido poco lo que hemos andado y caminado por este hermoso país. Pero estamos aquí dispuestos, luego de estas explicaciones preliminares, a aceptar cualquier tipo de preguntas que ustedes nos quieran hacer sobre este tema. Sabemos que es un tema complejo. Sabemos que la solución a estos problemas no es fácil. Sabemos que en muchos países hablar de justicia es una irrisión. Sabemos que lleva mucho tiempo educar a nuestros hijos que esta solución es a mediano plazo. Pero también sabemos
que en la medida en que mejoremos nuestra condición con Dios, nos vamos a fortalecer y nos vamos a sentir más cómodos ante la vida, más tranquilos y más firmes. Yo les agradezco por su presencia aquí esta tarde, por el cariño que nos han demostrado, y quisiera cerrar esta primera parte pues agradeciendo a Dios por la comprensión que nos da de todas estas cosas, porque ya nosotros no somos seres violentos, ya no necesitamos andar armados ni con pistolas, ni con revólveres, ni con cuchillos, ni con venenos. Ya no necesitamos ni siquiera estar armados con la palabra que hiere, porque preferimos el diálogo ameno y constructivo, que cargado de amor y de amistad se entrega a todos como una muestra, como una prueba de afecto, de solidaridad y de fraternidad. Sabemos que todos ustedes tienen en sus corazones suficiente fuerza moral para rechazar de manera definitiva la violencia como solución a cualquier problema. Aunque sabemos también que no es sencillo vencernos en este campo, pero tenemos esos desafíos, tenemos esos retos. Dios espera que vayamos venciendo todas esas actitudes negativas nuestras hasta que estas actitudes desaparezcan y se consolide de manera definitiva la paz en nosotros. Hasta que entendamos que la paz que el Señor nos da no es la paz impuesta por las armas, no es la paz impuesta por la coacción, ni por el temor. La paz que el Señor nos ofrece es una paz como resultado de una conciencia tranquila y noble, que sabe que no la debe y en consecuencia no la teme. También debemos destacar, queridos hermanos, que la única ocasión que conocemos en la que el Señor Jesús se pone a sí mismo como ejemplo para todos nosotros, Él nos dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dándonos a entender que este camino de la mansedumbre y de la humildad de corazón es el camino ideal para que conquistemos las cumbres más elevadas del pensamiento y del sentimiento humanos. También el Señor, en ese selecto cómputo de las bienaventuranzas, dedicó 2 de ellas a hablar de los pacificadores y de los mansos, dando así una importancia notable a ese sentimiento de pacifismo y de humildad. Finalmente, quisiéramos destacar que nuestro Gandhi, que hizo tanta gala en su tiempo de la no violencia, recibió estas lecciones del gran escritor León Tolstoy y las puso en práctica y dieron resultado. Pues aquel hombre flaco y sin mucha ropa, demostrando una sencillez y un sentido digno y noble de la pobreza, logró derrotar al imperio más poderoso de su tiempo. También debemos destacar que a través de la no violencia, el pastor Martin Luther King, a quien muchos denigraron después de muerto, él tuvo a bien transmitir a sus conciudadanos el mensaje de la no violencia en contra de todos aquellos segregadores que humillaban a los negros, imponiéndoles castigos y restricciones indignas de cualquier ser humano.
tenemos esos ejemplos allí vivos para que los estudiemos y los mantengamos en la memoria. Hoy día es necesario que dialoguemos con nuestros hijos, que no utilicemos la fuerza bruta, porque esto no ayuda en ningún caso. Tenemos sí que dialogar con ellos, que imponer restricciones también, que imponer normas, que educarlos y reeducarlos tantas veces como fueran necesarios o necesarias, pero sin caer en la tentación de castigarlos, porque esto no es digno de ellos, ni es digno tampoco de nosotros. Los sentimientos de justicia más elevados nos inducen a sentir que Dios, nuestro Padre Creador, es un buen Padre y por tanto no busca en ningún momento el castigo de sus hijos. Somos nosotros los que nos autocastigamos cuando violamos las leyes. Y Él, a pesar de eso, actuando todavía con gran misericordia, promueve nuevas existencias para que nosotros vayamos a cumplir siempre con los objetivos de progreso y de elevación espiritual que Él se ha marcado para nosotros. Oremos siempre agradeciendo a Dios por la paz que producimos y continuemos dando ejemplo de grandeza y de dignidad todos los días, a pesar de todas las injurias, a pesar de todos los atropellos. Vamos a demostrar nuestra condición de personas nobles y elevadas que ya no se dejan vencer por estas cosas. Yo les deseo a todos mucha felicidad y mucha paz. Que el Señor Jesús los ampare y los proteja siempre. Que ustedes encuentren en sus hogares las condiciones necesarias para educar a sus hijos, elevando su patrón de comportamiento. Que tengamos la fe necesaria para creer en nosotros mismos y saber que somos capaces de desarrollar una vida mejor. Les deseo también que entendamos las lecciones luminosas de la doctrina espírita y del Evangelio de Jesús, pues ellas están todas cargadas de gran luminosidad y sabiduría. Nuestra misión por el mundo no es algo pequeño ni residual. Se trata de un empeño de la divinidad para que utilicemos en esta escuela de la vida que es la tierra, esta experiencia de la reencarnación, estos 70, 80, 90, 100 años que vamos a estar aquí, para que aprendamos a vivir mejor, a vivir decentemente, entendiéndonos todos unos a otros y sacando adelante con mucho provecho las lecciones fabulosas que hemos aprendido. Que Dios nos bendiga a todos y que nos dé fuerza para continuar siempre adelante. Atendemos a preguntas que quieran hacer. Gracias, Víctor. Hermano, realmente aquí que les da una conferencia muy linda y